oremos y esforcémonos. Bueno, Elena dice, esforcémonos por ser 144.000. Yo les digo, esforcémonos para no ser ni. ¿Ok? Ni lo entienden, ni lo viven, ni lo saben enseñar. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer nosotros es aprender a cómo no ser ni. ¿Ah? Nosotros no tenemos que ser ni. Absolutamente. Tenemos que ser lo. Eso tenemos que ser nosotros, los lo. Es decir, lo entienden, lo viven y lo saben enseñar. Los lo. Bueno, humor aparte. Humor aparte. Quiero decirles de que esta cartita es una cartita muy bonita, muy especial. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya terminemos ya esta carta de analizarla. Ustedes le van a tomar mucho cariño a la cartita de Tito. Es una cartita que es menospreciada por las sectas destructivas de la verdad presente. Es una cartita ignorada. Es una cartita mirada en menos. Es una cartita en la cual toman 1, 2, 3, 4 versículos en circunstancias que tiene cientos de versículos. Cientos de versículos. Perdón, no cientos de versículos. Cientos de palabras hermosas en cada versículo, ¿verdad? Cada versículo debe tener, unas 10 palabras, cada versículo. Así que saquen la cuenta, imagínense. Es una cartita donde el apóstol Pablo... pero no hemos orado. Perdón. ¿Okay? Este babilónico apóstata, jesuita, ladrón, adúltero, no había orado todavía. Así que vamos a orar, ¿ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde nuevamente porque empezamos un desafío maravilloso y que es comprender, tener entendimiento y conocimiento de esta cartita de Tito, a Tito. Gracias, Padre, porque nos das la misericordia, la gracia para poder dedicar tiempecito a tu palabra. Gracias porque estamos contentos, vamos a comprender y vamos a entender la cartita de Tito. Te ruego por la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica, que nos acompañe, nos guíe, nos asesore, hable a nuestra conciencia y nos haga grabar con fuego en nuestra mente cada enseñanza y cada consejo del apóstol Pablo a Tito. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe y a edificarnos espiritualmente en esta serie de comentarios y análisis y lecturas sobre esta cartita. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía lo siguiente. Esta cartita es muy especial porque esta cartita es un tipo. Esta cartita nos describe la dedicación, la vocación, el cariño, el amor de un misionero, de un obrero, en este caso el apóstol Pablo, la dedicación por las iglesias, ilustrada o ejemplificada en los consejos que da, en la naturaleza de los consejos que da. Pero también le entrega en estos consejos los parámetros, los principios y el criterio que se deben considerar a la hora de organizar la iglesia. Tito era un jovencito, no tan jovencito, pero era un hombre joven en comparación con Pablo. Tito, si ustedes van a Gálatas 2.3, sin perder Tito, pongan ahí un separador, pero vamos a Gálatas 2.3. Porque de Tito no se habla mucho en la Escritura. De hecho, creo que en Hechos de los Apóstoles ni siquiera se nombra a Tito. Pablo lo nombra en algunos lugares, pues que Tito lo acompañó
a Decápolis, creo que lo acompañó, estuvo presente en el tercer viaje misionero de Pablo, pero más no se habla de Tito. O sea, no hay una descripción biográfica de Tito. Lo que sabemos de Tito es en base a algunos versículos y hemos ido armando un poco la historia de Tito. Y por eso que es importantísimo estudiar la carta de Tito. Ahora, la carta de Tito es muy importante. Primero, porque es una carta inspirada por Dios. Segundo, está incluida en la palabra de Dios. Y tercero, el autor inspirado es nuestro querido apóstol Pablo. Así que tenemos tres grandes razones para estudiar la carta de Tito. Y no se justifica el menosprecio, ¿no es cierto?, que la secta destructiva de sostén propio le tienen hacia la carta de Tito. Se escucha muy despacio, me dice. A ver. Ahí se escuchará. Ahí se escucha. Avísenme si se escucha bien por Facebook. Avísenme cómo se escucha por Facebook. ¿Ok? Confírmeme si se escucha bien el sonido, ya que Anita me dice que por Facebook no se escucha bien. Ojalá puedan escucharme. ¿Ok? A ver. Ok. Avísame, Anita, si se escucha ahí. A ver. Que alguien me escriba en el chat si se escucha bien. Busque mientras tanto Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas 2:3. Gálatas 2:3. ¿Ok? Avíseme si se escucha bien. Ok. Bueno, parece que nadie me responde. Bueno, en Gálatas 2:3, Gálatas capítulo 2, versículo 3, se nos da un dato que es muy interesante sobre Tito, la persona de Tito, el joven Tito. Y dice, se escucha bien, me dice César, perfecto, gracias César. Ok, sí, pero el tema, YouTube se escucha bien, el tema es por Facebook, parece que no se está escuchando bien, pero bueno, más no puedo hacer, porque ya tengo el micrófono aquí y ya no sé más qué más podría hacer. ¿Ok? Bueno, en Gálatas capítulo 2, versículo 3, se nos dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, o sea, el mismo apóstol Pablo da fe de haber compartido con Tito, de haber estado junto a Tito. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, noten, Tito era griego. Ahora, Tito era mitad griego y mitad judío, porque su padre era griego, pero su mamita era judía. Así que no me cabe la menor duda, y así algunos comentarios lo señalan, que Tito fue muy influenciado por su mamá, porque su mamita obviamente lo inculcó en la religión judía, ¿cierto? En la fe judía, ¿verdad? Y seguramente también Tito escuchó de labios de su madre las profecías respecto al Mesías. Así que deducimos y podemos concluir de que al tener madre judía, pues Tito alguna noción tendría de la esperanza, ¿no es cierto?, del Salvador. Pero también Tito tenía la experiencia del mundo pagano. Al tener padre griego, pues evidentemente era conocedor del mundo heleno, ¿verdad? Así que Gálatas 2:3 nos aporta ese dato importantísimo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿vale? Bueno, ahí está relatando, ¿no es cierto? Está relatando de que los judaizantes estaban presionando a Pablo y a Tito para que se circuncidara, ¿ok?
situación a la cual no accedió. Bueno, si volvemos a Tito, a la carta de Tito otra vez, les decía que Tito es de origen gentil, es de origen griego. ¿Ok? Ahora, ¿por qué pongo énfasis en eso? Porque quiero que vean ustedes de que en el Evangelio no hay diferencia. O sea, el apóstol Pablo, a la hora de considerar ciertos criterios para delegar responsabilidades en la iglesia, no consideraba la etnia o el origen étnico, sanguíneo, de un hijo de Dios. Este podría ser gentil o podría ser de origen judío, daba lo mismo. El mismo el apóstol Pablo nos dice en sus cartas, ya no hay judío ni griego, literales, de nacionalidad. Ya la nacionalidad o el idioma o la etnia, de ahí viene etnicidad, ¿cierto? Del origen, ¿verdad? No tiene ninguna relevancia en el plan de salvación, en la difusión del Evangelio. Pero hoy en día vemos a algunos torpes que sí ponen énfasis en la etnia. Y vemos cristianos que se quieren hacer judíos, literales. No solamente empiezan a disfrazarse de judíos. ¿Han visto ustedes a estos parlanchines que se dejan la barba bien larga y se ponen una manta en la cabeza, ¿no es cierto? Y se hacen llamar rabí y no sé qué cosa, y hablan de profecía, y ahí las miles y miles de tontos siguiéndolos, ¿no es cierto? Bueno, el apóstol Pablo, el mismo testimonio del apóstol Pablo en relación con Tito, nos enseña de que la etnia, la nacionalidad, el origen cultural no tiene ninguna relevancia a la hora de cumplir la misión dada por Jesús, ordenada por Jesús. Y sin embargo hoy día tenemos gente que hasta está obsesionada con el idioma hebreo, que si tú no hablas en hebreo, pues estás prácticamente a puertas del infierno. ¿Ah? Hay personas que han llegado a tal locura mental, a tal desequilibrio psicológico, porque ya no es gente normal eso. ¿Okay? Uno puede estar equivocado doctrinalmente y eso tiene solución, porque es cosa de que tú con mucha habilidad y cariño pues guíes bíblicamente al camino correcto a la persona, que tiene disposición a ser corregida, a aprender. Eso no es problema. El problema es que cuando hay gente que está fanatizada. ¿Qué es lo que es fanatismo? Fanatismo quiere decir que es una persona que no solamente cree de todo corazón el error o un error, sino que está absolutamente bloqueada a la posibilidad de aprender o de ser corregida. Ese es el fanático. Otra característica del fanático es que considera que él es el único poseedor de la verdad y todos los demás son enemigos. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, pues eres mi enemigo. O sea, hay un nivel de intolerancia. El fanático es intolerante. Y la intolerancia es falta de amor. ¿Ok? Esas personas, según como lo describió el apóstol Pedro en sus cartas, son personas que son fuentes sin agua. No tienen nada que entregar. Son más secos que los desiertos de Galaad. Increíble. Hoy vemos gente que dice ser cristiana, pero sin embargo retroceden a la religión judía y empiezan a adoptar características que son propias de la religión judaica y comienzan a hacer una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Incluso vemos algunos ridículos que mezclan adventismo con judaísmo. ¿Se han encontrado ustedes con esas personas? Bueno, hay varios de esos bien conocidos por YouTube y por Facebook. Varios de esos. Entonces, cuando ustedes vean a estos anticristos por redes sociales hablando de el eterno, porque le tienen alergia a la palabra Jesús. Ellos dicen que la palabra Jesús en el idioma original quiere decir caballo, vaca, no sé qué cosa. Entonces no pronuncian el nombre de Jesús en español.
¿cierto? Porque en hebreo es Yahshua, ¿cierto? Yahshua. Entonces ellos dicen que no hay que pronunciarlo en español porque en español significa animal, no sé qué tipo de animal. Mira, a esa locura han llegado. Entonces ellos hablan en hebreo porque dicen ellos en su mente loca, desequilibrada, ellos dicen que hay que volver al original, hay que volver a lo primitivo, hay que tener la mente judía, dicen ellos, porque nosotros estamos contaminados con la mente griega, entonces hay que volver a lo original, que es lo hebreo, hay que tener una mente hebrea, dicen. Esos son los argumentos que ellos usan, ¿verdad? Entonces empiezan a hablar en hebreo, empiezan a adoptar palabras en hebreo, y hablan de Yahshua, que Elohim, y empiezan a hablar de esa manera. Bueno, eso es una locura máxima, y que son personas que necesitan un buen psicólogo, en realidad, si no convertirse. Pero, en fin, dejando de lado a esta gente cuasi esquizofrénica que tenemos en nuestro medio, el apóstol Pablo nos da una lección maravillosa de no discriminación y de igualdad ante el Evangelio. Anita me dice, la hermana Elena algo hubiera dicho, ¿verdad? Ella siempre menciona el nombre de Jesús. Claro, por supuesto, pues, por supuesto. Si no, los libros en español de Elena, pues todos dirían Yahshua. O ella hubiese dejado instrucciones respecto a eso. Y ella es la última profeta para este tiempo del fin. ¿Cómo no nos va a dejar dicho que hablemos en hebreo? Porque hablar en castellano es pecado. Hablar en español es pecado, ¿verdad? Esas son locuras. Lo que pasa es que las sectas destructivas de sostén propio, para poder captar la atención, tienen que distinguirse por alguna peculiaridad, tienen que ser distintos de los demás. Entonces hoy día han salido sectas, ¿cierto? Unas que se destacan porque fijan la fecha, otros porque estudian el calendario lunar, otros porque estudian la fiesta judía, otros porque hablan en hebreo, otros que dicen que son historicistas, otros que no creen en la persona del Espíritu Santo, otros que Cristo no fue engendrado, otros que no sé qué cosa. Entonces, cada una de las sectas destructivas, satánicas del sostén propio, que usted ve en redes sociales, cada una de ellas tiene una peculiaridad porque buscan distinguirse entre las demás sectas. Porque cada una dice que está en lo original. Cada uno dice que está con los pioneros, ¿no es cierto? Y le ponen énfasis, y hay que estudiar a Jaime White, y hay que volver otra vez, y todo, pero todo lo tergiversan. Todo lo tergiversan. Uno de los ejemplos más obvios son cuando estas sectas y estos falsos maestros usan los escritos, por ejemplo, del pionero Jaime White, donde él dice y habla, ¿no es cierto?, en contra de la Trinidad, ¿cierto? Y hay otros pioneros que también hay escritos tempranos, se llama, que son escritos cuando ellos recién estaban en la experiencia del tercer ángel, cuando todavía Jaime y otros pioneros no estaban totalmente empapados del mensaje del tercer ángel, estaban en ese proceso de cambio. Muchos de ellos pertenecían a otras denominaciones cristianas y fue un proceso de evolución en los cuales ellos fueron perfilándose, ¿no es cierto?, en la verdad presente. Entonces ellos escribieron muchas cosas que aún no entendían claramente. Y su pensamiento y sus convicciones fueron perfeccionándolas en la medida que fueron adquiriendo un conocimiento más exacto de la palabra de Dios. También gracias a las revelaciones del don profético en la persona de Elena. Y gracias a eso los pioneros lograron terminar sus días con una homogeneidad de pensamiento y abandonaron muchas posiciones que ellos tenían. Bueno, ¿qué hacen las sectas destructivas que atacan la Trinidad bíblica? Usan la cita de los pioneros cuando ellos opinaban contra la Trinidad bíblica, en circunstancias que la hermana Elena apoya la existencia bíblica y la realidad bíblica
de las tres personas de la deidad. Increíble. Entonces cuando tú le dices, como me pasó una vez que le dije a uno de estos parlanchines que se dice historicista, le dije una vez, mira, a mí no me cites como autoridad a Jaime White, porque con todo el cariño y todo el respeto que le tengo a Jaime White, los escritos de Jaime White no son inspirados. Tampoco son inspirados los escritos de Waggoner, ni Jones, ni de Daniels, ni tampoco los de Lodbrok, ni tampoco los de Uriah Smith. O sea, tienen autoridad humana. ¿Son antecedentes para nosotros? Sí. ¿Son referencias para nosotros? Sí. ¿Son fuente para nosotros? Sí. Pero no son la última autoridad, ni la primera ni la última, porque no son textos inspirados. ¿Cuáles son los textos inspirados? La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Esos son autoridad espiritual para nosotros en materia de fe y de conciencia. No los escritos de los pioneros. ¿Vale? Así que entre una cita de Jaime White y una cita de Elena o de la Biblia, yo me quedo con la Biblia y con Elena. ¿Verdad? Bueno, es casi imposible lograr persuadir a estas sectas porque están totalmente fanatizadas. Absolutamente fanatizadas. Bueno, continúo. Entonces les decía que el apóstol Pablo nos demostró nos dio un ejemplo de no discriminación y de igualdad ante el Evangelio al considerar a Tito, de origen gentil, padre griego, mamita judía, para que asumiese, para apoyarlo, porque eso es lo que hizo Pablo en la carta de Tito. La carta de Tito es un respaldo total al ministerio de Tito. Claro, entre las iglesias había un poquito de sospecha por justamente el origen de Tito. ¿Ah? El origen de Tito. Bueno, entre paréntesis, cuando yo le dije a este sujeto historicista, cuando yo le dije, mira, a mí no me cites a Jaime White como autoridad. ¡Uy! Se ofendió. ¡Uy! Le tocaron al santo. Le tocaron a San White. Le tocaron a San Jaime. Y por supuesto que me acusó de babilónico, me acusó de apóstata, me acusó de todo. Pero como no tienen mucha materia gris y no tienen mucha formación, ellos no entienden. Entonces de ahí explicarle todo lo que le expliqué yo ahora, de por qué no considero a Jaime White una autoridad en materia de fe y de conciencia, porque no lo es. Uy, eso lo ofendió y me trató de babilónico, de esto otro. Y andaba corriendo audios por WhatsApp que yo era babilónico, que no sé qué, que aquí, que allá. Es gente carnal, gente torpe. Y sin embargo, ahí anda enseñando, en YouTube enseñando y grabando temas, y andan ahí los historicistas, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo nos da este tremendo ejemplo, ¿vale? Y que es un ejemplo que tenemos que también asumir nosotros. Porque si nosotros estamos con esa mentalidad sectaria, satánica, carnal, pues ¿qué vamos a hacer cuando lleguen hermanos que son de otras denominaciones, que van a ser mucho más osados que nosotros, mucho más fieles que nosotros, y van a declarar la verdad con mayor entendimiento que nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a poner envidiosos? ¿Qué pasa si aparece un hermano de origen pentecostal o presbiteriano y comienza a proclamar la verdad presente? ¿Que lo vamos a atacar? ¿Le vamos a decir, ¡ay, tú eres babilónico! No prediques la verdad porque tú eres de origen gentil. Le vamos a decir así, ¿no es cierto? Bueno, las actuales sectas eso es lo que hacen. ¡Ay, no nos juntamos contigo porque tú no guardas las fiestas judías! ¡Ay, tú no hablas de Yeshua! ¡Ay, tú todavía estás estudiando con la Reina Valera! Nosotros ya no usamos la Reina Valera, porque la Reina Valera está adulterada. Nosotros ahora usamos la versión hebrea, original. Pero todas esas locuras son propias de sectas destructivas fanáticas. Entonces,
La carta de Tito es una carta que, si bien tiene muchos consejos para la iglesia, para la organización de la iglesia, porque ya voy a explicar eso ya, tiene que ver con la organización de la iglesia, es una carta que respalda a Tito. Muchas iglesias miraban con un poquito de sospecha a Tito por ser de origen gentil, ¿vale? Pero sin embargo, Tito tenía un testimonio poderoso. Tito tenía un testimonio de fe. Tito tenía conocimiento en el Dios verdadero. Y no solamente tenía conocimiento, yo ya he explicado lo que quiere decir la Biblia cuando habla de conocimiento de Dios, epignosis. ¿Se acuerdan que le expliqué eso? ¿Ah? Conocer es gnosis en griego, pero epignosis es ir más allá del simple conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial o experimental. Y esa epignosis la tenía Tito, porque Tito no solamente había escuchado de su madre las profecías respecto al Mesías, las palabras de los profetas, sino que Tito conocía en terreno, en la práctica. Tito tenía la experiencia de haber compartido con el apóstol Pablo. Tito acompañaba a Pablo. Tito andaba por los montes, por los caminos, por las cuevas, por los cerros. Tito dormía en cualquier parte, se alojaba, hacía obra misionera, iba para allá, iba para acá con Pablo. Por lo tanto, Tito no solamente tenía un conocimiento teórico, sino que también tenía un conocimiento experimental. Es decir, Tito tenía la epignosis. Y aparte de eso, Tito tenía buen testimonio personal. Era una persona con autoridad moral. Su conducta, su vida, lo hacían idóneo para asumir responsabilidades, sobre todo de enseñanza. Tito era un profesor bíblico. Tito enseñaba. Tito tenía el don de la enseñanza. Y toda iglesia, toda agrupación, toda asamblea necesita hermanos idóneos para la enseñanza. No todos son idóneos para enseñar, porque para enseñar hay que conocer o epignosis la verdad, porque la enseñanza es una tremenda responsabilidad. Yo estoy formando a los educandos, a los alumnos, a la iglesia, y tengo que educarla en la sana doctrina, porque no puedo permitir que la iglesia asuma información que es falsa, que no se corresponde con lo que enseñó Jesús y los apóstoles. Por lo tanto, el que enseña debe conocer por experiencia la verdad y tiene que tener el don del Espíritu Santo para enseñar o transmitir esa verdad, para formar iglesias sanas. Bueno, las características que tenía Tito eran las características de un 144.000, ¿sabían ustedes? No digo que Tito tenía todas las características, porque no tengo cómo probarlo ahora, en estos momentos. Pero sí Tito tenía muchas características de un 144.000. Si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 7, esta transmisión de hoy es una especie de introducción, ¿eh? No se crean que vamos a ver un montón de versículos hoy día. Esta transmisión de hoy es una introducción a la carta de Tito, ¿ya? Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, y leemos algunas de las características de los 144.000, ustedes se dan cuenta que Tito, en la medida que estudiemos la carta, tiene muchas de esas características. Y que también deberían ser características nuestras. Ojalá todos nosotros tuviésemos las características de Tito. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14 dice el versículo 3. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000
que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, no voy a explicar estos textos, yo ya los he explicado 1000 veces en estas transmisiones. Así que ustedes ya pueden saber en qué sentido Tito cantaba un cántico nuevo, porque nadie más podía cantar ese cántico sino solo Tito, y en qué sentido Tito ha sido redimido de entre los de la tierra. ¿Vale? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo en estos momentos. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Interesante que Tito, a pesar de ser padre judío y tener influencia pagana, sin embargo Tito optó por la verdad del Evangelio. Igual que los 144.000, que no se contaminaron con doctrinas falsas o paganismo o mujeres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Tito no se contaminó, Tito sirvió a la iglesia verdadera, pues son vírgenes. Tito fue considerado por Pablo para enseñar la sana doctrina. Lo que enseñaba Tito no estaba adulterado, porque recibió de muy buena fuente desde niño la verdad y luego fue confirmado en la verdad presente por el apóstol Pablo. Tito aprendió ya de adulto directamente del apóstol Pablo. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando dice acá, siguen al Cordero por donde quiera que va, acá hay un elemento de la justificación por la fe, que se llama santificación. El seguir al Cordero es una experiencia de obediencia y de lealtad. Eso significa seguir al Cordero. Y eso es un proceso vivencial que produce perfección o santificación. Es un mensaje del tercer ángel. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, otra característica de Tito. Por eso que Tito fue considerado para responsabilizarse o asesorar a las iglesias de Creta. Ya voy a hablar de eso ya. Pues son sin mancha delante del trono de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a Tito otra vez. Bueno, el contexto de esta carta tiene que ver con una isla llamada Creta, los famosos cretenses. Creta. ¿Dónde está Creta? Bueno, si ustedes van al mapa de los viajes de Pablo, que está en la tapa posterior de su Biblia, ¿cierto? Si ustedes van para la parte trasera de su Biblia, van a encontrarse con 4 mapas de los viajes del apóstol Pablo. Algunas Biblias tienen 4 mapas, otros tienen 3 mapas, otros tienen un solo mapa, y ahí están todas las líneas que marcan el viaje de Pablo. Y ustedes se van a fijar acá, este mapa, a ver si puedo mostrarlo con la cámara. Aquí está el mapa, ¿ok? Ok. Acá lo que tenemos es el mar Egeo. ¿Ah? El mar Egeo. Noten ahí. Ese es el mar Egeo. ¿Vale? El mar Egeo. El mar Egeo es un punto geográfico que nos sirve de referencia para dividir 2 grandes bloques del planeta. ¿Vale? El mar Egeo sirve como una especie de ombligo. De aquí para el oeste tenemos Occidente. Y del mar Egeo para Oriente tenemos el Oriente. Perdón, para el este tenemos el Oriente. ¿Ok? Entonces, del mar Egeo para el oeste tenemos la civilización occidental. Y dentro de la civilización occidental entra Grecia. Todo eso que está aquí es Grecia. Ahí está Macedonia, Grecia acá abajo, etcétera, etcétera. Todo esto se llamó después el Imperio Griego. Pero el Imperio Griego está formado por varias regiones acá. ¿Ok? Bueno, del mar Egeo para acá
para el oeste es occidente. Y del mar Egeo para el este tenemos oriente. ¿Ok? Bueno, ¿qué está acá abajito? Acá abajito, fíjense ahí abajito, debajo del mar Egeo, tenemos la isla de Creta. Ahí está, Creta. ¿Noten? La isla de Creta, ahí. Y resulta que ahí, en esa isla, el apóstol Pablo visitó Creta. Claro que sí, visitó Creta. Todo ese viaje lo hizo por mar y pasó a Creta. Y en Creta, el apóstol Pablo fundó y organizó varias iglesias, porque en Creta hay varias ciudades. Bueno, no ciudades, pero como las conocemos nosotros ahora, hay varios villorrios, varios pueblos, varias localidades, ¿no es cierto? Y en esas localidades pues se organizaron las iglesias del Señor. Había muchas iglesias. Pero los cretenses, influenciados por lo griego, ¿no es cierto? Por la cultura griega, de hecho los cretenses eran griegos, ¿ah? ¿Ya? Pues ellos eran muy conocidos en el mundo de aquel entonces por ser muy mentirosos. Sí, mentirosos, claro que sí. De hecho el apóstol Pablo lo dice, lo vamos a estudiar también. Los cretenses eran un poco, ¿cómo se puede decir ahora? En Chile se dice chamullentos. Eran como mentirosillos. No se creía mucho, no se confiaba mucho en la palabra de los cretenses. Tenían fama de mentirosillos, los cretenses. Y además que los cretenses eran de origen pagano. Eran de origen politeísta. En su gran mayoría. ¿Vale? Entonces, era un terreno misionero muy complicado para el apóstol Pablo. No hay certeza respecto a por qué el apóstol Pablo no se quedó en Creta más tiempo del que estuvo. O sea, de que estuvo. Pero, ¿por qué tuvo que dejar a Tito para él partir? No lo sabemos. Recuerden que el apóstol Pablo era directamente guiado por el Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba experimentando lo que hoy conocemos como el fuerte pregón. ¿Ok? ¿Ok? Para el fuerte pregón. Así que el apóstol considera a Tito para que se haga cargo o asuma la responsabilidad de las iglesitas que estaban en la isla de Creta. Ahora, ¿por qué era una comunidad un poquito complicada? Era una comunidad complicada porque estaba muy influenciado por ciertos pensadores griegos. ¿Ok? Hay un poeta griego, deja acordarme el nombre, no me acuerdo el nombre ahora, ¿cuánto era? No me acuerdo el nombre de ese poeta. Había un poeta, no es Epífanes, no me puedo acordar ahora, pero ya me voy a acordar, seguramente en la otra clase se los voy a traer. Había un poeta griego muy famoso de ese entonces y que sus poesías o su trabajo literario había influenciado mucho a la población. Y de hecho el mismo poeta, que era cretense, era de origen de la isla, originario de la isla, el mismo poeta en sus poemas dice que los cretenses son mentirosos. Y de hecho el mismo apóstol Pablo, que tenía conocimiento de este poeta griego, lo cita. El apóstol Pablo cita a este poeta. Una cosa impresionante desde el punto de vista cultural, cómo Pablo conocía la cultura griega y a los autores griegos. Impresionante, muy bonito eso. Por eso yo le hablo a ustedes
de que no se dejen llevar por el fanatismo de las sectas destructivas de sostén propio, porque son ignorantes. Y ustedes lo que tienen que hacer es asumir no solamente una batalla espiritual, sino también una batalla cultural. Nosotros tenemos que cultivarnos. La palabra cultura viene de cultivar la tierra, de trabajar la tierra. De ahí viene la palabra cultura. Entonces, cuidado cuando a veces conversemos. Yo he escuchado gente que dice, sí, tenemos que culturizarnos. No, esa palabra está mal dicha. Hay que cultivarnos, no culturizarnos. ¿Ok? Homero, exactamente. Pero Homero es más antiguo. Homero es como del siglo IV antes de Cristo. ¿Ok? Bueno. Y bueno, eso es lo que le tenía más o menos que decir respecto a la misión de Tito. Ahora, al asumir la responsabilidad de Tito en una comunidad que es de origen gentil, es bastante difícil. Es como si ustedes los largan a una ciudad y le dicen, hermano, vaya a evangelizar a una comunidad que están fuertemente influenciados, no sé, por el mormonismo. ¡Wow! O es una comunidad que está fuertemente influenciada por el espiritismo. Oye, estamos hablando de ir a un lugar donde culturalmente tienen otro tipo de cosmovisión de la vida, de la realidad, de lo espiritual. Y hay que empezar a trabajar con ellos. Es como si a ustedes los lanzaran a trabajar, a evangelizar a una comunidad indígena, por ejemplo. Allá, por la selva, gente que tiene unas raíces espirituales totalmente distintas, religiones del animismo, qué sé yo, nihilistas, qué sé yo, animistas. Es complicado. Entonces, Tito tenía un tremendo desafío. Ahora, sumado a eso, al escollo cultural con el que se estaba enfrentando Tito, que déjeme decirle una cosa, Dios sabe cómo hace las cosas porque Dios es muy sabio. No es muy sabio, es demasiado sabio, es todo sabio, es sapiente, es todo sabiduría, es todo Sofía, es omnisofía. Tito era el instrumento ideal, idóneo, escogido para ese lugar. Porque Creta era un lugar pagano, era un lugar gentil, donde los cristianos gentiles, cretenses, estaban dando sus primeros pasos. ¿Qué mejor que Tito, de origen griego? ¿Se dan cuenta? Ahora yo les voy a decir una cosa, ustedes van a caer de la silla. Afírmense con lo que les voy a decir ahora. Afírmense. Yo les dije al principio del video, al principio de la transmisión, que la carta de Tito es un tipo, es un molde, es una vislumbre del fuerte pregón. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estudiar el mensaje de los 3 ángeles en la carta de Tito? Bueno, pero no solamente esto tiene que ver con el contenido de la carta, sino que también tenemos que tener presente los personajes de la carta. ¿Por qué Tito es Tito? ¿Por qué Pablo, guiado por el Espíritu Santo y la sabiduría que éste le dio a él? Acuérdense que el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, dice según la sabiduría que le ha sido dada. Pablo tenía sabiduría dada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo escogió a Tito para una obra misionera tan difícil entre paganos, entre los cretenses? Y no solamente paganos desde el punto de vista religioso, sino que habían problemas
de organización, habían problemas, podríamos decirlo hoy día, administrativos en las iglesitas de Creta. ¿Por qué Tito, joven, de origen griego, o sea, del punto de vista étnico, no era puro? Un judío miraría con sospecha a Tito, ¿no es cierto? ¿Qué me va a venir a enseñar este que es griego? En ese caso que me enseñe un judío, porque tenemos la verdad. ¿Se acuerdan que Pablo decía, en Romanos decía, ¿se acuerdan ustedes los que han estudiado Romanos? Cuando Pablo decía que la salvación viene de los judíos, ¿se acuerdan? ¿Ah? Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, cualquiera podría pensar que los indicados para asumir esas tremendas responsabilidades de enseñarle a los paganos eran los judíos, porque eran depositarios de la verdad. Pregunta: hoy en día, ¿hay judíos modernos? Desde el punto de vista espiritual, ¿existe el pueblo israelita espiritual hoy en día? Sí. ¿Hay judíos espirituales? Sí. ¿De origen judío? Sí. ¿Que son depositarios de la verdad? Sí. ¿Hay una iglesia actualmente depositaria de la verdad? Sí. ¿Para este tiempo? Sí. Y son judíos espirituales. O podríamos decirlo así, somos israelitas espirituales. Nosotros mismos hablamos de Babilonia, como para hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre el pueblo de Dios, depositario de la ley, y los demás. Así como Pablo escogió a Tito, que no era puro del punto de vista étnico, que no era judío, es decir, que no venía, digamos, de el pueblo de Dios, lo escogió para una obra especial entre los gentiles. ¿Se repetirá la historia? ¿Escogerá Dios a personas que no necesariamente pertenecen al pueblo de Dios para una misión especial para el tiempo del fin? ¿Habrán Titos modernos que no necesariamente pertenecen al remanente, sino que son mitad griego? Hoy podríamos decir presbiterianos de la verdad presente. Quizás hoy podríamos decir de un Tito moderno, pentecostales del tercer ángel, personas que son mitad evangélica y mitad de la verdad presente. Personas que tienen un origen distinto y sin embargo se acercan a la verdad presente. ¿Habrán Titos modernos? Tito es un tipo de misioneros para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el Señor va a desechar a muchos que han estado en la verdad presente por mucho tiempo y va a escoger a otros con un corazón dispuesto a obedecer y hacer lo que se tiene que hacer, no importa el origen que tenga. Cuidado, cuidado, ¿ok? Cuidado. Así que Tito asume la responsabilidad de el cuidado, el pastoreo, podríamos decirlo así, aunque
Tito no ejercía 100% el ministerio del pastorado, en realidad, ya lo vamos a ver eso. Más bien Tito hacía las veces de enseñanza, de docencia. Tito enseñaba la palabra de Dios. Tito fue puesto en Creta por Pablo para corregir las falsas doctrinas, enseñar a las nuevas almas, guiar a aquellos que estaban dudando. Tito fue puesto ahí para confirmar a las personas en la fe. Personas que estaban dudando, personas que estaban siendo zarandeadas, personas que estaban siendo víctimas de falsos maestros. Entonces ahí llega Tito para poner orden. Tito llega para iluminar en la senda correcta. Para eso llega Tito ahí. Y como las iglesias estaban un poquito desorganizadas, Tito lo que hace es organizar la iglesia. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta cartita de Tito. ¿Ya? Esto es lo que vamos a estudiar. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, está titulado Salutación. Y esta salutación, no la vamos a leer hoy día, esta salutación, ustedes se van a dar cuenta, si ustedes la leen en sus casas y adelantan un poquitito la tarea, se van a dar cuenta que Pablo establece ciertas cosas. Pablo vindica la justificación por la fe en los primeros 4 versículos. Desde el versículo 5 en adelante se titula Requisitos de ancianos y obispos. Vamos a estudiar mañana qué es ser un anciano bíblicamente. ¿Qué es un anciano? ¿Qué características tiene que tener un anciano? ¿Estamos hablando de ancianos desde el punto de vista de edad o ancianos desde el punto de vista de la experiencia? ¿A qué se refiere con ancianos? Bueno, quizás ambas cosas. ¿A qué se refiere obispos? ¿Qué son los obispos? Bueno, vamos a aprender muchas cositas. ¿Es lo mismo un obispo que un anciano? ¿Que un diácono? Vamos a aprender eso también mañana. La diferencia entre un anciano y obispo, si es que la hay. ¿Qué función cumple cada uno? Porque cuando nosotros aprendemos bíblicamente qué es un anciano y qué es un obispo, nos vamos a empezar a dar cuenta que los actuales obispos y los actuales ancianos no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y que estos ministerios hoy están corrompidos. ¿Ok? Una de las maneras más didácticas y sólidas de poder entender ciertos conceptos es haciendo uso de la etimología. Y la etimología es la disciplina que investiga el origen de la palabra. ¿Ok? ¿Ok? Si ustedes van al capítulo 2 de Tito, se titula Enseñanza de la sana doctrina. Y esto tiene que ver con un elemento característico de un 144.000, que es la enseñanza de la doctrina verdadera, la doctrina correcta, sin adulteración, sin mancha. De ahí que a un 144.000 se le llama vírgenes, que no se han contaminado con mujeres y cuya boca no habla mentira. Eso tiene que ver con una enseñanza correcta, una enseñanza pura. Y como estudiamos en las cartas de Pedro, enseñar correctamente significa que el que enseña da o hace una correcta interpretación del texto. Eso es lo que hace el maestro de Dios, el maestro verdadero, el maestro genuino. Le da una correcta interpretación, conoce las claves hermenéuticas para enseñar lo que realmente dice el autor de la carta. No le agrega ni le quita, sino que interpreta hábilmente y de manera precisa lo que el autor de la carta ha escrito. ¿Vale? Eso es enseñar la sana doctrina. ¿Ok? Y vamos a aprender muchas cosas en ese capítulo. El capítulo 3 de Tito
nos habla de justificados por gracia. Y esto es mensaje del tercer ángel a la vena. Ahí tenemos 15 versículos donde se nos habla justamente de la justificación por la fe. Interesante que la justificación por la fe tratada en el capítulo 3 de Tito hace referencia a los gobiernos y autoridades. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver la justificación por la fe o el mensaje de los tres ángeles con las autoridades y los gobernantes? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Ese es un aspecto que es poco investigado y poco explicado por los ni. Porque los ni, como son torpes y tienen la cabeza, el cerebro con telarañas, no logran ver la relación que existe entre la justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles, versus las autoridades y gobernantes terrenales. Y tiene mucho que ver. Porque justamente el conflicto final para el tiempo del fin tiene que ver con un tema de adoración, el cual va a ser exigido o va a intervenir la autoridad humana. Y por eso tenemos que saber por qué no solamente Pablo, sino que también los apóstoles hacen referencia en sus escritos a las autoridades y a los gobernantes. Porque en este tiempo final, o lo que conocemos como la crisis final, nuestra fe se va a ver enfrentada a la autoridad civil, a los gobernantes terrenales. Y tenemos que saber cómo lidiar con los mandatos o leyes terrenales. Y eso tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, tiene que ver con la justificación por la fe. Increíble. De hecho, si me permiten leerles solamente un versículo. Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten. Pablo le está diciendo a Tito que le haga recordar a los cretenses. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vamos a ver algo de eso. En Tito 3:12, Tito capítulo 3, versículo 12, hay otro título y dice instrucciones personales. También vamos a estudiar eso. Y luego el versículo 15 nos habla de salutación y bendición final. ¿Ok? Ustedes se van a dar cuenta de que, y con esto termino, me ha pasado que a veces me expreso en estas transmisiones, me expreso de una manera bastante directa, ¿cierto? Bastante poco suave, digamos, ¿no? Un poquito brusca, ¿no es cierto? Cuando hablo de los imbéciles, ¿no es cierto? Cuando hablo de los idiotas, cuando hablo de los anticristos, hablo de los mediocres, hablo de los parlanchines. Bueno, son términos, ¿no es cierto?, que tienen cierta cuota de sarcasmo, ¿cierto?, de humor incluso. Pero saben ustedes una cosa, y de hecho muchos hermanos me han dicho, ay, no me gusta cómo usted habla, usted no tiene amor, me dicen, ¿no es cierto? Yo los escucho a esos hermanos, y cuando me dicen eso, ¿saben lo primero que deduzco? Que poco conocen la Biblia. Tan ofendidos que se notan y demuestran solamente que no conocen la Biblia. Porque los apóstoles son más duros para hablar que este servidor. Yo soy un caramelo comparado con los apóstoles. Cuando estudiamos la carta de Pedro, ustedes fueron testigos de que Pedro trata de animales irracionales a los falsos maestros. Los trata de bestias. El apóstol Juan trata a los falsos maestros de anticristos. Los trata de maldición. El apóstol Pedro los trata de manchas. Son manchas en medio nuestro.
El apóstol Juan en sus cartas los llama hijos del diablo. Pablo, acá en Tito, los llama contumaces. Hay profetas que hablan de perros mudos. Eso yo creo que es más suave de como yo hablo. Perdón, eso es más fuerte de como yo hablo. ¿No es cierto? Entonces, cuidado con esa sensibilidad hipócrita. Ya es tiempo de dejar los oídos de cristal y comenzar a escuchar las cosas como son. Los apóstoles son claros a la hora de condenar lo falso. ¿Por qué? Porque los falsos maestros le hacen un daño irreparable a la iglesia. Y hay que decir las cosas por su nombre. Enoje quien se enoje, ofenda quien se ofenda. El error hay que desenmascararlo. Hay que decirlo. Por eso que este servidor se ha ganado el odio, porque me ha atrevido a dar nombres y apellidos. Yo he aludido directamente a los engañadores del tercer ángel con nombres y apellidos y he probado en todos estos años bíblicamente dónde están equivocados. He hecho exposiciones en video demostrando dónde se equivocan y los he aludido directamente, no inventándoles cosas de su vida personal, no inventándole calumnia, difamación y no. A mí la vida privada de los falsos maestros me tiene sin cuidado. Me da lo mismo con quién se acuestan, con quién se enamoran, con quién se descuestan, me da lo mismo. A mí lo que me importa es lo que están enseñando. Y eso me he preocupado de aludirlos. Por eso me odian. Los apóstoles hacían lo mismo. Los apóstoles aludían directamente a la falsa doctrina, directamente describían y aludían a los falsos maestros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo atacaban a los apóstoles? Con falso testimonio. Porque no podían encontrarle nada. No podían encontrarle ningún escrito está. No podían encontrarle ninguna blasfemia. Entonces la única manera de atacar a los apóstoles era con falsos testimonios. Era la única manera de atacarlos, porque con escrito está no podían. Bueno, hoy sucede lo mismo. Cuando tú aludes a un falso maestro y el falso maestro se ve expuesto, ¿cómo te responde él? Como no puede con un escrito está porque lo han expuesto, bueno, lo hace haciendo un ataque personal. ¿Se dan cuenta? Vamos a dejarlo hasta acá entonces en esta transmisión de introducción. Y mañana, Dios mediante, comenzamos con el capítulo 1, ¿no es cierto? Ojalá estudiar todo el capítulo 1, pero bueno, vamos a avanzar hasta donde se pueda con Tito, ¿ok? Vamos a orar entonces para darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por esta tarde, este tiempo que nos has dado para introducirnos a la hermosa carta de Pablo a Tito. Gracias porque estamos ansiosos de aprender y gracias por aquellos que se han conectado, que han escuchado y esperemos que muchos más puedan disfrutar de esta serie de comentarios y análisis a la carta a Tito. Gracias Padre por tu Espíritu Santo porque nos está estimulando, nos está fortaleciendo, nos está llenando de gozo, que es gozarnos en la palabra de Dios. Te ruego por Mónica, por Oriana, por Joanita, por Anita, por Gina, por Ana de Molina, ¿verdad? Mi amigo César, Bernabé, por Eliseo, por Sergio, por tantos hermanitos que son amigos míos que están acá. Gracias, Padre, por ellos. Bendícelos, fortalécelos, no los abandones, protégelos contra todo mal y permite que en unas horas más mañana podamos reunirnos otra vez en torno a la palabra de Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, gracias por acompañarme, gracias por la paciencia. Agradezco a aquellos que me están apoyando mes a mes, que se acuerdan de este servidor. Cada granito de arena, cada apoyo que tú haces llegar es
mi salario. Tu apoyo es mi salario y me ayuda eso a poder solventar mi arriendo del alquiler del lugar y la señal de internet. Te agradezco mucho por el apoyo. Saludos Sergio, saludos Bernardita, saludos Mónica, que Dios les bendiga a todos.